Hola, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy estamos en la parte de aplicaciones geométricas de la integral, ya que aplicaciones en ingeniería son, como les comentaba hace unas clases, son más complicadas y que requieres, obviamente, conocimiento bueno, si lo aplicas para el muro de la presa, pues necesitas saber algo sobre mecánica de fluidos. Si lo aplicas para circuitos, necesitas saber electrónica. Si lo aplicas para algunas oscilaciones, algunas vibraciones, necesitas saber ecuaciones diferenciales, vibraciones mecánicas. En ese sentido se complica. Por eso es que estamos viendo aplicaciones muy sencillitas de la integral, aplicaciones geométricas. Bueno, estamos en la parte del método de los discos, que se utiliza este método para el cálculo de volúmenes. Los volúmenes son de sólidos de revolución. Aquí tenemos una gráfica de dos funciones, la recta y igual a x, que es la que se ve aquí, y la parábola x cuadrada, esta de acá. Estas dos funciones chocan en dos puntos. Las coordenadas son 0, 0 y 1,1. Tenemos una región común. La línea roja que está ahí es el rectángulo representativo. Ese rectángulo representativo, bueno, nosotros lo acostumbramos a dibujar con el torso, ¿verdad? Aquí ya te lo están dando. Así. Bueno, ¿cómo se ve? Así. Bien. Este es tu rectángulo. En este caso el rectángulo es vertical, pero también lo puedes dibujar horizontal. No hay ningún problema. Cual sea tu decisión, vamos a calcular el volumen. ¿Qué ventaja tiene una orientación o la otra? Pues realmente no hay mucha. En este caso, si tú lo pones vertical, debes integrar con respecto de x. Por lo tanto, como vas a integrar con respecto de x, debes despejar a la variable y de las ecuaciones. Y mira que la variable y ya está despejada en ambas ecuaciones. Tengo esa ventaja. Si tú integras con respecto a la variable y, que es el rectángulo horizontal, ¿qué implica aquí? Pues que debes despejar a la variable x de las ecuaciones. Aquí está despejada, pero aquí no. Ese despeje de la ecuación de x cuadrada sería como una raíz cuadrada, doble, más, menos. Se complican un poco las cosas, ya hemos resuelto un ejercicio parecido a este. Pero mira, aquí conviene, para no hacer tanto trabajo y despeje, integrar con respecto de x. De esta forma debes despejar a la variable y. La región de integración es esta que está en azul. Esa región podemos calcular su área, pero no me interesa el área. Lo que yo necesito o me interesa aquí es calcular el volumen del sólido de revolución. ¿Qué volumen? Pues yo puedo dibujar cualquier eje de rotación. No lo vamos a complicar tanto. Vamos a suponer dos casos. El primer caso es cuando yo tomo esa región y la giro alrededor del eje X, de esta forma. Si tú haces esta rotación, el sólido que se forma es algo bastante extraño, se refleja y quedaría algo así. Bien. Entonces, la cosa sería algo así. No, no es así realmente. Solamente lo que se refleja es la parte como esto de aquí se va a reflejar. No sé qué forma o qué nombre reciba esta figura, esta forma, pero es bastante extraña. Vamos a calcular el volumen de esta criatura. Para eso, lo que necesitamos primero hacer es dibujar las proyecciones. Las proyecciones son necesarias para más o menos saber cuál va a ser los radios internos y externos de la cosa. Proyectamos, dibujamos el eje Y es esta línea,
El eje X lo proyectamos también. El eje X sería un eje que sale de la pantalla. No lo podemos dibujar así horizontal porque lo estamos dando la vuelta. Estamos tomando el plano X y lo estamos girando de tal forma que estamos viendo a lo largo del eje X. ¿Bien? Por eso hacemos las proyecciones. Proyectamos el rectángulo. El rectángulo representativo es muy importante proyectarlo, ya que con él yo puedo saber los radios. Ese rectángulo se va a reflejar del otro lado, así. También lo dibujamos, esa proyección. De esta forma. Bien. Tu rectángulo representativo es el que está atrapado entre estas líneas. Bien. Empieza a girar alrededor del eje X. El eje X es esto de aquí. Y comienza a rotar. ¿Qué figura forma? Pues se va a formar esto. Esto de aquí. Y esto de acá. Si lo ves. El extremo inferior genera la circunferencia interna y el extremo superior la circunferencia externa. Tu rectángulo representativo genera esta forma. Esto de aquí es como una ronda, una arandela. Es un círculo con un hueco. Entonces el círculo con el hueco tiene un radio externo, tiene un radio interno, o un radio superior o inferior, como lo quieras ver. ¿Por qué es importante esto? Pues con esto yo puedo identificar el radio del rectángulo e introducirlo en mi fórmula. ¿Cómo era? Como voy a integrar con respecto de x, el volumen sería y veces una integral de a hasta b, ¿de quién? Del radio elevado al cuadrado, integrado con respecto de x. Esta es mi fórmula de integración. Vamos a ver el radio de esta cosa. Aquí tengo dos regiones. Mira. ¿Cómo te lo explico? El volumen lo podemos ver de la siguiente forma. Este es un volumen atrapado entre curvas. No es un volumen acotado por una sola curva, sino entre dos curvas. Es el análogo de área entre curvas, pero extendido a volúmenes. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos para áreas? Para áreas, cuando tenías una región entre dos regiones o entre dos funciones, se calculaba el área de la función más alta y le quitabas el área de la función más pequeña. En volúmenes es algo parecido. Cuando tú tienes arandelas, como este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el volumen de la región superior, este de aquí. Bueno, es la que está por arriba. De hecho, aquí está mal dibujado, ¿verdad? Ya me di cuenta. Este de aquí debe doblarse así. Y el rectángulo debe ir así, aproximadamente. Por razón no quedaba como que muy simétrico. Bien. Debe ser aproximadamente así. Ahí lo dibujé, ¿no? Bueno, calculamos el volumen de la región que está por arriba. Esta región te va a dar un cono. Aquí está el cono. Pero yo no quiero el volumen del cono. Quiero el volumen que está dentro del cono, pero fuera del embudo. ¿Cuál embudo? El embudo es el que generas cuando tú giras la función x cuadrada, esta de aquí. Este es el embudo, ¿sí lo ves? La región que hay entre el cono, bueno, dentro del cono, pero fuera del embudo, es el volumen que me interesa.
Ese volumen lo voy a dibujar de amarillo, es este de aquí. No lo puedo dibujar aquí porque ya se perdería. Entonces, cuando tú tienes huecos o bien tienes un volumen entre curvas, vamos a aplicar el método de las arandelas. El método de las arandelas es similar al de área entre curvas, pero para volúmenes. Calculas el volumen más grande. Ese volumen más grande, que en este caso es el cono, le vas a quitar el volumen más pequeño, que es el del embudo. Esa diferencia de volúmenes va a ser el volumen entre las curvas, que es lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula? Ya no funciona, porque aquí esta fórmula funciona cuando tú tienes una función, un eje de rotación, nada más. Aquí tienes dos funciones y un eje de rotación. Vamos a modificarla de la siguiente forma. Vamos a llamarle aquí de la siguiente forma. Como tienes un radio externo y un radio interno, va a ser de la siguiente manera. Radio externo elevado al cuadrado. Esta integral te va a dar el volumen del cono. Bien. Para ese volumen del cono vamos a quitarle el volumen del embudo. El volumen del embudo se modela como pi veces otra integral en el mismo intervalo de integración de la siguiente cosa. Aquí va a ser ahora el radio interno elevado al cuadrado con respecto de x. Esta sería mi nueva fórmula para las arandelas cuando mi eje de rotación es horizontal. Es el eje X o una línea paralela al eje X. Cuando tú tienes ejes de rotación vertical, es la misma cosa, pero vas a integrar con respecto de Y. Entonces, vamos a calcular estas dos integrales. Primero para el radio externo. Déjenme dibujar nuevamente esto porque ya no es correcto por la división de la cosa de acá. El eje Y sigue siendo este. Este es el eje X, es un eje que sale. La rotación la voy a representar así. ¿Qué más dibujamos? Los extremos. Y tu rectángulo representativo, ¿verdad? Quedaría aquí, de esta forma. El radio externo, vamos a calcular el volumen del cono. Por lo tanto, en el caso del cono, tendrías lo siguiente. Voy a copiar esta imagen. La pego aquí abajo para ilustrar esto de los radios, porque es lo más importante. Como estamos calculando el volumen del cono se genera cuando tú giras la línea recta. En el caso de la línea recta, tenemos este rectángulo representativo, este de aquí. Este rectángulo tú lo vas a proyectar por acá. Imagina que lo proyectas aquí. Entonces el rectángulo inferiormente está acotado por el eje X, que es este punto de aquí, y superiormente está acotado por la línea recta. La línea recta va a ser variable, ¿verdad? Entonces, este rectángulo, cuando empieza a girar alrededor del eje, genera una circunferencia, un disco completo. El radio de este disco es la altura del rectángulo, es la altura de esta cosa, y superiormente está acotado por la función. Por lo tanto, aquí tu radio subexterno, bueno, el radio superior o el radio externo, quedaría de la siguiente forma. Radio externo es igual a la línea recta, porque es lo que está acotado, ¿verdad? Sería el extremo superior menos el extremo inferior. Sustituimos. El extremo superior es la línea recta y la línea recta es X. El extremo inferior es el eje X, el cual está en 0. Y esta diferencia te da simplemente X, de esta forma. Esta X va introducida aquí, porque representa el radio externo. ¿Y quién es el radio interno? El radio interno es cuando tú calculas el volumen del embudo. Déjenme hacer otra figura.
para esta figura ahora. Para el embudo es esta región. Tú vas a quitar el volumen que le sobra, ¿verdad? Dibujamos el rectángulo representativo de esta manera. Este rectángulo se desplaza a lo largo del eje, bueno, de la región 0,1 en X y 0,1 en Y. Este rectángulo, cuando tú lo proyectas por acá, en esta imagen, quedaría más o menos así. Y este rectángulo girado o rotado quedaría de esta forma. Es esto. Bien. Lo que tú estás calculando, el volumen del cono es todo lo que hay dentro de esta circunferencia en rojo. Por eso te va a dar el volumen total. A ese volumen total le voy a quitar el volumen del embudo. Y esa diferencia me va a dar el volumen que yo quiero, el volumen que hay entre las curvas, que es esto de aquí. Dentro del cono, pero fuera del embudo. ¿Vale? Entonces, el radio interno, ¿cómo lo voy a calcular? El radio interno es igual, es la misma fórmula, es extremo superior menos extremo inferior, de esta manera. El extremo superior es la parte de arriba. La parte de arriba está acotada por la parábola y se llama x cuadrada. El extremo inferior está acotado por el eje x. Entonces quedaría como x cuadrada menos 0. Y esto te da simplemente x cuadrada. Este sería mi radio interno. Ese radio interno lo sustituyo en la integral de aquí. Ya tengo los dos radios, los necesarios. Tengo los radios de la arandela, el interno y el externo. ¿Vale? Sustituyo en mis fórmulas, quedando lo siguiente. Antes de eso, límites de integración. Pues aquí ya no tengo que calcularlos porque ya me están dando las coordenadas. Entonces significa que la región va entre 0 y 1 a lo largo de X, equivalentemente entre 0 y 1 a lo largo del eje Y. Es lo mismo. ¿Cómo quedaría el volumen? El volumen es igual a pi veces la integral de 0 a 1 en X del radio externo. El radio externo es X, pero esta X va elevada al cuadrado, porque así dice la fórmula. Menos pi veces la integral de 0 a 1 del radio interno. El radio interno es X cuadrada, pero elevado al cuadrado con respecto de X. Calculamos estas potencias. La primera sería pi veces 0,1 x cuadrada con respecto de x menos pi 0,1 x cuadrada al cuadrado es x cuadrada por x cuadrada y te da x cuarta. Ambas integrales son de la forma igual a n. Y esta igual a n es la de siempre, n más 1 sobre n más 1 más una constante. Aplico la fórmula. No hay que hacer cambio de variable. Ambas integrales están completas. Quedaría pi veces. Mira, voy a factorizar el pi, porque hay pi aquí, pi acá. Lo pongo aquí, así. E integro. Integral de x cuadrada, pues te da x cúbica sobre 3. Menos integral de x cuarta es x quinta sobre 5. Y esto se evalúa entre 0 y 1. Positivo, negativo. Bien. Lo que resta es la evaluación. Es algo muy sencillo. No olvides que fuera hay un pi. Cuando evalúes el signo positivo quedaría positivo, pi veces. Y donde tú veas x vas a poner 1. 1 elevado al cubo sobre 3. Menos 1 elevado a la 5 sobre 5. Cerramos. Menos pi veces, otra vez porque el pi se repite, donde veas tu x vas a poner 0, quedaría entonces 0 al cubo sobre 3 menos
0 a la 5 sobre 5. Claro, todo esto se va a 0, no va a contribuir. Y quedaría lo siguiente, pi veces por 1/3 menos 1/5. Esta operación te da 2 sobre 15, y 2 sobre 15 por pi te da 2 pi sobre 15 unidades cúbicas, porque es un volumen. Simplificamos esa fracción, te da 0.42 aproximadamente unidades cúbicas. Listo, terminamos. Para decir qué complicado es esto. A veces. Pero es que lo más importante de estos métodos de volumen, que son métodos algebraicos, métodos con proyecciones, es la orientación del rectángulo representativo. El rectángulo representativo puede estar acotado superiormente por una función e inferiormente por otra función. Cuando es el caso, es decir, cuando tú necesitas el volumen entre curvas, vas a utilizar el método de las arandelas. Y el método de las arandelas es este de aquí. Debes como que es el análogo de área entre curvas. Lo que hacemos en área entre curvas era restar curva superior menos curva inferior, o curva derecha menos curva izquierda. En el caso de volúmenes, lo que haces es calcular el volumen más grande y le vas a quitar el volumen más pequeño. Es como cuando tú tienes un cilindro hueco. Si tú quieres calcular el volumen de un cilindro con un agujero, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues es lo mismo, es una arandela. Lo que hacemos nosotros es ver este cilindro como lo siguiente. Lo veo como un cilindro lleno. Calculo el volumen de este cilindro completo, pero le voy a quitar el volumen del hueco, que es más pequeñito, ¿verdad? Si tú fusionas estos dos, te va a dar el volumen que está atrapado, bueno, que está dentro del cilindro más grande, pero fuera del cilindro más pequeño. Esto mismo se extiende a volúmenes, pero son figuras más complicadas. Estas se pueden dibujar en el software, pero no sé cómo. No importa, lo que hacemos aquí es, primero, analizar la forma externa, el radio más grande de la arandela. Calculas el volumen asociado a ese radio externo, que es la primera integral de esta fórmula, el radio externo al cuadrado. Y a eso le vas a quitar el volumen del hueco, que en este caso es el embudo. El embudo va a tener un radio interno y el radio interno se calcula de esta forma con los rectángulos representativos nuevamente. Los rectángulos representativos siempre parten del eje de rotación. Se miden desde ahí. Entonces, haciendo ese análisis, llegamos a estos radios, sustituyendo en las integrales, se evalúa y llegamos a un resultado. No se dejen llevar por siempre lo que habíamos dicho. Cuando tú tienes, tienes aquí una línea recta y aquí una parábola, el rectángulo representativo es este de aquí. Pueden pensar lo siguiente, pues el radio que aparece en mi fórmula de la integral sería el extremo superior menos el extremo inferior. Si tú lo haces de esta forma, vas a llegar a un resultado incorrecto. Esto aplica cuando el rectángulo representativo, este rectángulo, uno de sus extremos toca o bien tiene contacto con el eje de rotación. Así. Aquí puede estar acotada por una función, no importa. Pero fíjate que uno de sus extremos está en contacto con el eje de rotación. Cuando no es así, como en el caso de aquí arriba, porque aquí el eje de rotación está todavía más abajo, no puedes hacer lo mismo. No vale esta fórmula de extremo superior menos extremo inferior. Esa fórmula vale cuando, insisto, uno de los lados del rectángulo toca el eje de rotación. Entonces,
Si tú lo haces de esta forma, vas a llegar a lo siguiente, x menos x cuadrada. Y tú haces la integral y te va a llevar un resultado incorrecto. No va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado. Esto no vale para estas situaciones. Vale para este. Tengan ahí precaución nada más. Bien. Nos mandó un ejercicio. Bien. Aquí tienen una imagen más precisa de lo que es el sol. Déjenme compartirlas con ustedes. Esto es del Stuart. El Stuart está en la plataforma Teams. Es la aquí tienes el sólido, lo que dibujamos nosotros. Tu rectángulo representativo está cortado aquí. El rectángulo representativo es lo que hay entre las dos curvas, es esta parte. Esta parte es la que se empieza a girar. Y cuando gira, forma esta arandela, este disco con un hueco en medio. ¿Lo ves? Es el punto de frente, bien, a lo largo del eje de rotación, vamos a tener este disco con un hueco. Así. Cuyo radio interno es el x cuadrada que nosotros vimos por acá. Es este x cuadrada. Y el radio externo es el x, bueno, la línea recta, esto de acá. Entonces aquí lo que debes hacer cuando tienes arandelas, calcular los volúmenes interno y externo. La diferencia del volumen es el volumen entre las curvas. Un ejercicio más. Bien. Okay. Imagina que tenemos la siguiente función. Aquí es x, aquí es y. Tenemos una función exponencial. Esta función exponencial se llama e a la x. Y tenemos una línea recta. Esta línea recta es y igual a 1/2. Vamos a limitar el intervalo de aquí hasta acá. Este es mi intervalo de integración. Voy a inventar mis números 1, 2. ¿Vale? Aquí. Quiero calcular el volumen entre las curvas. El volumen entre las curvas, bueno, identifico primero la región. La región es esta. Esa región comienza a girar a lo largo del eje X. ¿Cómo se refleja del otro lado? Bueno, pues se va a reflejar algo así, ¿verdad? Hay simetría. Quedaría algo así. Bueno, ahora, ¿cómo calculo el volumen de esta criatura? Para hacerlo, hay que dibujar el rectángulo representativo. Dicho rectángulo debe estar atrapado en la región. Y de ahí yo me doy cuenta si utilizo método de los discos o método de las arandelas.
En las arandelas es cuando tienes un volumen entre funciones. De los discos es cuando tienes uno de los extremos del rectángulo toca el eje de rotación y el otro la función. Fíjate que aquí si dibujamos el rectángulo, este de aquí, sus extremos tocan cada uno de ellos a las funciones exponente y recta. Este rectángulo se mueve horizontalmente, de izquierda a derecha o al revés. Entonces, su extremo inferior no toca el eje de rotación es el eje X, no lo toca, por lo tanto debe ser método de las arandelas. En el método de las arandelas, lo que yo debo hacer es calcular primero el volumen generado por la función exponencial de este rectángulo, y a ese rectángulo le debo quitar el volumen generado por la línea recta. Esa diferencia de volúmenes me va a dar el volumen entre las curvas. Por lo tanto, necesito un radio externo y un radio interno. Cuando tú reflejas este rectángulo representativo del otro lado, tendrás esto. Y al hacer las proyecciones correspondientes, imagínatelo un poco, tendrías la siguiente situación. El eje X, bueno, este es el eje Y. El eje X quedaría aquí. Mi rotación es en este sentido, o al revés, eso no es importante. Este es mi eje X. Tu rectángulo va a estar atrapado aquí y acá, abajo. Y cuando empieza a girar, generas esto. Es un disco con un hueco. Claramente es método de las arandelas. Y para esto tú debes calcular volúmenes externo e interno. ¿Cuál será el volumen, el radio externo? El radio externo es el que está acotado por la función que está más arriba. En este caso es la función exponencial, e a la x. Le quitas el extremo inferior, que es el 0, cuando tú dibujas el rectángulo representativo desde el eje de rotación hasta la función exponencial. ¿Vale? Si tú haces esa diferencia, pues te va a dar exponente menos 0, y esto te da exponente. Calculas también el radio interno. El radio interno es el rectángulo representativo que va del eje de rotación a la línea recta. La línea recta ya que la que está más abajo de estas dos. Entonces quedaría un cuarto, ¿no es cierto? Un medio, que es la línea recta, menos 0, y esto te da un medio. Esto va a tener un volumen asociado, un volumen si quieres, bueno, combinamos estos dos. El volumen de las curvas sería pi veces la integral. ¿Qué límites son? De 1 a 2 es lo que yo estoy destinando. Mira, aquí está, de 1 a 2. ¿De quién? Del radio externo. El radio externo es la exponencial, pero esta elevada al cuadrado con respecto de x. Y le debo quitar el volumen interno, que es pi veces integral de 1 a 2 de el radio interno, que es un medio elevado al cuadrado con respecto de x. Esto quedaría pi veces integral de 1 a 2. E a la x al cuadrado es e a la 2x. Menos pi veces integral de 1 a 2. Un medio al cuadrado es un cuarto. De esta forma. Falta hacer las integrales. Pero esto ya lo hacen ustedes. Un ejercicio de participación, si quieren. ¿Cuánto te va a dar la primera? Está calculando. Menos. Te debe dar aproximadamente 73.4 unidades cúbicas. Así. Muy sencillo. Inténtalo. No es tan difícil.
Es una integral. Ambas, bueno, la primera se hace con un cambio de variable. El cambio de variable es del tipo exponencial. Y la segunda, pues, es directa. Solamente hay que extraer la constante y evaluar lo que resta. 73.4 unidades cúbicas. Si es que queda como ejercicio de participación, solamente es calcular estas integrales. Y ya. Te debe dar aproximadamente esto. Y eso sería el volumen que hay entre las curvas. Con la práctica. Bien, pero insisto, debes tú identificar cuándo se aplican arandelas, cuánto son discos directamente. Arandelas es cuando hay huecos. Discos es cuando no los hay. Bien. Vamos a terminar aquí. Hoy es nada más de 1 hora. Y nos queda poco tiempo nada más para el pase de la asistencia. Bien. Vamos a pasar a la asistencia.